Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalie Carla Hernández Garduño. Soy estudiante de doctorado de Administración Pública y Gobernanza del Plan de Estudios del Instituto Universitario del Estado de México. En esta presentación les expondré el proyecto final de la materia Política Internacional, en acompañamiento con el doctor Zenoe Guardado López. El tema que abordaré es el papel de los organismos internacionales en la resolución de conflictos actuales, con especial atención a la Organización de las Naciones Unidas. Más que intentar responder simplemente si la ONU funciona o no, mi propósito es analizar hasta dónde llegan realmente las capacidades y cuáles son sus límites que enfrenta cuando intervienen conflictos internacionales altamente complejos. Por ello, para comenzar, existe una contradicción que me parece importante señalar. Actualmente contamos con más normas, instituciones, tratados y mecanismos de cooperación internacional que en otros momentos pudieran haber existido. Sin embargo, seguimos observando guerras prolongadas y crisis humanitarias de enormes dimensiones. Casos son como Ucrania, Gaza y Sudán. Muestran precisamente esta situación. En todos ellos han existido participación de las Naciones Unidas mediante resoluciones, negociaciones, ayuda humanitaria, pronunciamientos y mecanismos jurídicos. A pesar de ello, la violencia no necesariamente se ha detenido. Esto podría llevarnos rápidamente a decir que la ONU ha fracasado. Sin embargo, considero que esa conclusión sería demasiado simple. La ONU no es un gobierno mundial. Su capacidad de actuación depende en buena medida de la cooperación y la voluntad política de los propios estados que lo integran. Por eso, como planteamiento del problema, tenemos que la Carta de las Naciones Unidas establece desde 1945 principios muy claros relacionados con la solución pacífica de controversias y con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El problema aparece cuando pasamos de las atribuciones jurídicas a la resolución política o a la realidad política. Naciones Unidas cuenta con mecanismos de medición, sanciones, operaciones de paz, organismos humanitarios y diferentes instrumentos de derecho internacional. Sin embargo, tener estas herramientas no significa necesariamente contar con las condiciones políticas para utilizarlas de manera efectiva. El ejemplo más evidente se encuentra en el Consejo de Seguridad, donde 5 estados tienen la condición de miembros permanentes y poseen derecho de veto. Para ello, una decisión puede contar con amplio respaldo internacional y aún así quedar bloqueada si afectan los intereses estratégicos de alguna de las grandes potencias. Ahí encuentro la principal contradicción. Existe un mandato amplio para preservar la paz, pero una capacidad política mucho más limitada para hacerlo. Por ello, la pregunta de la investigación es a partir de ese problema que formulé. ¿En qué medida la Organización de las Naciones Unidas ha contribuido a la gestión y resolución de los conflictos internacionales contemporáneos? ¿Y cuáles son los factores políticos e institucionales que limitan la efectividad de su actuación? Quiero destacar algo de esta pregunta. No estoy evaluando a la Organización de las Naciones Unidas únicamente en su función de conseguir terminar con la guerra. También deben de considerarse los resultados, contener una escalada, proteger una población civil y facilitar una ayuda humanitaria, documentando violaciones a los derechos humanos o mantener abiertos espacios de negociación. Esto permite realizar una evaluación mucho más amplia y menos simplista en su actuación. Por ello, el objetivo del trabajo fue evaluar la actuación de la Organización de las Naciones Unidas frente a los conflictos internacionales y contemporáneos, particularmente de Ucrania, Gaza y Sudán.
Busqué identificar tanto los alcances como las limitaciones de sus mecanismos políticos, diplomáticos, jurídicos y humanitarios, así como analizar la influencia que ejercen los intereses de las principales potencias. Para ello realicé una investigación documental de carácter cualitativo y comparativo. Se revisaron documentos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, así también las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, informes especializados, y la literatura académica. La intención no fue realizar una cronología de cada guerra, sino comparar cómo su función o cómo funciona el sistema internacional bajo diferentes condiciones políticas. El marco teórico que implementé o retomé tres perspectivas. La primera corresponde al realismo. Desde esta visión, los estados continúan siendo los actores fundamentales del sistema internacional y las organizaciones difícilmente pueden colocarse por encima de los intereses de las grandes potencias. Esto ayuda a explicar, por ejemplo, las dificultades que enfrenta el Consejo de Seguridad. En la segunda perspectiva es de carácter institucionalista. Autores como Hull permiten entender que los organismos internacionales no son únicamente escenarios donde generen reglas, procedimientos o marcos de legitimidad que terminan influyendo sobre la conducta internacional. Aquí también, por último, tomé en consideración la gobernanza global. Autores como Sun permiten incorporar el problema de la representación y de la distribución del poder. Y a esto agrego la aportación de Barnett y Fillmore, quienes explican que las organizaciones internacionales desarrollan capacidades técnicas y cierta autonomía burocrática. En conjunto, estas perspectivas permiten comprender que la eficacia de las Naciones Unidas depende de tres factores: la capacidad institucional, la legitimidad y voluntad política de los estados. De los casos que les comenté, como primer caso, es Ucrania, limita el Consejo. Aquí es probablemente uno de los ejemplos más claros de los límites estructurales que el Consejo de Seguridad tiene. Rusia participa directamente en el conflicto y al mismo tiempo es un miembro permanente del Consejo con derecho de veto. En febrero de 2022, vetó un proyecto de resolución relacionado con la invasión, por lo que la discusión tuvo que trasladarse a la Asamblea General, donde una amplia mayoría de estados condenó la agresión. Aquí encontramos una paradoja importante. La Asamblea tiene una representación mucho más amplia porque cada estado cuenta con un voto, pero sus resoluciones no poseen la misma capacidad coercitiva y determinativa de las decisiones del Consejo de Seguridad. A pesar del bloqueo político, distintas agencias de las Naciones Unidas continuaron proporcionando asistencia humanitaria, apoyo a refugiados y documentación sobre las violaciones de los derechos humanos. Por ello, Ucrania no demuestra que la ONU sea inútil. Lo que demuestra es que el sistema de seguridad colectiva enfrenta uno de los mayores límites cuando una potencia con derecho de veto se convierte directamente en un parto o una parte del conflicto. Como segundo caso, encontramos una situación diferente en Gaza. Después de los acontecimientos de octubre de 2023, la Organización de las Naciones Unidas se convirtió en uno de los principales espacios de discusión internacional. Se presentaron diferentes propuestas relacionadas con ceses al fuego, protección de civiles, liberación de rehenes y acceso humanitario.
Algunas fueron bloqueadas mediante el veto y otras consiguieron aprobar después de negociaciones complejas. Las resoluciones del 2020, las resoluciones de 2728 y la 2735, por ejemplo, muestran que el Consejo de Seguridad sí pudo generar determinadas decisiones. El problema fue llevar estas decisiones a la realidad. Una resolución puede generar obligaciones y presión diplomática, pero su cumplimiento continúa dependiendo de las decisiones de los actores involucrados. Además, en este caso, la actuación internacional no se limitó al Consejo de Seguridad. También las agencias humanitarias mantuvieron su presencia y también intervino la Corte Internacional de la Justicia, demostrando que existen dimensiones políticas, humanitarias y jurídicas que funcionan simultáneamente. Gaza evidenció entonces que el multilateralismo puede actuar en varios frentes, aunque ninguno de ellos sustituye la ausencia de un acuerdo político. En el tercer caso es Sudán. Aquí permite observar el tipo de limitación. Desde abril de 2023, el conflicto ha generado desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria y graves afectaciones a la población civil. Sin embargo, a diferencia de Ucrania y Gaza, Sudán no siempre ha ocupado un lugar prioritario dentro de la agencia internacional. Esto es importante porque los conflictos no reciben el mismo nivel de atención, recursos ni presión diplomática. El Consejo de Seguridad ha emitido resoluciones, entre ellas la 2736 de 2024, pero la violencia ha continuado. Además, el plan de respuesta humanitaria correspondiente a 2025 recibió aproximadamente el 40% de los recursos requeridos. Este dato resulta especialmente revelador. Para brindar ayuda humanitaria, no basta con aprobar una resolución. Se necesita financiamiento, personal, acceso seguro, el territorio y la cooperación de todos los actores armados. Por eso Sudán demuestra que las limitaciones de Naciones Unidas también provienen de la falta de recursos, de atención internacional y de voluntad de quienes participan directamente en el conflicto. Por eso, al realizar la comparación de los tres casos, encontramos que un elemento común es la capacidad de las Naciones Unidas, siempre está condicionada por el entorno político en la que actúa. Sin embargo, las limitaciones son diferentes. En Ucrania, el principal problema es el veto de una gran potencia directamente involucrada. En Gaza encontramos una fuerte polarización política acompañada de una enorme urgencia humanitaria. Y en Sudán, además de las dificultades políticas, existen problemas de financiamiento, acceso y menor visibilidad internacional. Entonces no existe una sola explicación para la limitada efectividad de las Naciones Unidas. El análisis permitió comparar o más bien demuestra que la ONU puede gestionar consecuencias, sostener ayuda humanitaria, generar presión diplomática, establecer marcos jurídicos y mantener abiertos los canales internacionales. ¿La ONU funciona o no? Después de analizar estos tres casos, considero que una pregunta importante es, ¿funciona o no? La respuesta es seria, funciona para determinadas cosas y encuentra enormes límites para otras. Puede proteger poblaciones, coordinar asistencia, documentar violaciones, promover negociaciones, constituir normas y legitimidad internacional, pero tampoco significa que la organización no necesite transformarse. Como demasiada frecuencia, la comunidad internacional reacciona cuando la guerra ya produjo miles de víctimas, así que deberíamos de evaluar la eficacia internacional, no solamente su capacidad para reaccionar ante los conflictos, sino también su capacidad para impedir que estos escalen. Finalmente, la investigación me conduce a una conclusión que no es completamente positiva ni completamente negativa. La Organización de las Naciones Unidas
no puede considerarse plena, pero tampoco puede calificarse como irrelevante